veterinaria. Mi posgrado, yo hice mi doctorado precisamente en bioquímica en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, España. Y bueno, pues por eso les digo, creo que la bioquímica creo que me gusta, creo que la domino y el mundo de los animales, la salud y la producción animal me encanta. Soy además tutor y además profesor del posgrado que lleva precisamente parte del nombre de la charla, nuestro posgrado que tenemos, obviamente por la UNAM, y que recientemente incluso acaba de obtener la certificación nacional e internacional por parte del CONACYT, el posgrado de maestría en ciencias de producción, en producción y salud animal. Bueno, el tema es hablar de las proteínas. ¿Por qué es importante, jóvenes, que cuando están ustedes en clase diciendo, para mí, ¿para qué me sirve saber que los carbonos y que los aminoácidos y que los ácidos, a mí para qué me sirve si yo no voy a ser ni químico ni bioquímico, yo soy veterinario? Bueno, en ese sentido, pues nosotros desde que impartíamos bioquímica en los primeros semestres, siempre tratábamos de hacerle ver al veterinario, al estudiante de veterinaria, que cualquier tema de bioquímica está relacionado no solo con las asignaturas que va a llevar posteriormente. En ese sentido, pues, por ejemplo, después de mí hablará el médico veterinario Mario Alberto Vizcán Carvajal, mi alumno de posgrado. Él les va a tocar el tema de ver cómo es importante la estructura de proteínas para la salud animal. Y obviamente, pues él es profesor, lo conocerán ustedes, está haciendo su maestría, pero es profesor de fisiología. Entonces, bioquímica se relaciona con todas las disciplinas. Entonces, la parte que yo voy a cubrir, precisamente para darle entrada a todos mis compañeros, que como ya les digo, va a ser Mauricio Alberto Vizcán Carvajal, que continuará después de mí para hablarles de los priones. Luego, él es de nacionalidad mexicana, el médico veterinario José Mauricio Dumas Pauta, médico veterinario también, pero de nacionalidad ecuatoriana. Vamos a ver, es muy importante que vean ustedes que tanto la maestra Rosy, que es de nacionalidad colombiana, como precisamente Mauricio, que son de nacionalidad ecuatoriana, manejan una fuerte concepto de química, se les facilita dar bioquímica porque obviamente en su plan de estudios vieron incluso no solo un curso, sino varios de bioquímica, que esa es una problemática que luego tenemos nosotros en la carrera, ¿no? Y obviamente Mauricio hablará de un modelo proteico que tiene participación en la producción animal y ya cerrará la maestra Rosy Isabel Higuera con el cuadro de cetosis en rumiantes. En ese sentido, pues, voy a iniciar prácticamente pues con lo clásico, ¿no? Primero siempre les digo en mis clases, y ahora sobre todo predomina el sector femenino en casi todas las carreras del área biológica y veterinaria no es la excepción. ¿Por qué proteínas? Yo les digo, a ver, jóvenes, ¿quieren conquistar ustedes a una chica? O obviamente quieren llegar con su novia, que ya es su pareja, o pues los que son casados, bueno, todos los que ya son pareja, les digo, yo lleguen con su esposa y díganle, mi amor, eres mi proteína. Y pues se va a quedar un poco así, pero ¿qué? ¿Cómo que mi proteína? Ya saben ustedes qué significa la palabra proteína. La palabra proteína es una palabra prácticamente cuya etimología pues prácticamente quiere decir lo principal, lo más importante, lo primario. ¿Por qué le dieron a este tipo de macromoléculas ese nombre? Porque sin lugar a dudas, como ustedes saben, son las macromoléculas que presentan la mayor diversidad funcional. Y ustedes tienen ahí prácticamente 3 fotografías del lado derecho que nos aporta Leninger, que son una luciérnaga, un conjunto de glóbulos rojos y un rinoceronte. Yo en clase les pregunto a mis alumnos que me digan, ¿por qué Leninger cuando quiere introducir el tema de proteínas pone estas 3 fotos? Bueno, pues es claro, en la luciérnaga tenemos a una enzima, obviamente que es una proteína, es decir, las enzimas son proteínas, como lo saben, que es la luciferasa, hidrolizando a la luciferina, que es la que genera esa irradiación de luz que genera la luciérnaga.
El glóbulo rojo, pues ustedes lo saben perfectamente, su color rojo se debe al grupo hemo que contiene la proteína hemoglobina, que es nada más y nada menos la que se encarga del transporte del oxígeno, nos ayuda también al control del pH sanguíneo, etcétera. Una proteína con una función también muy característica. Y luego, pues un rinoceronte, un animal espectacular, que nos impacta de ver esa foto, pues la cornamenta que tiene el rinoceronte, que es otra proteína con función netamente estructural, que es la queratina. Entonces, fíjense, 3 modelos proteicos que están desempeñando una función distinta en organismos, en células características. Las proteínas, como lo saben ustedes, son macromoléculas, compuestos de alto peso molecular, que están constituidas por aminoácidos. Y ahí ven ustedes del lado izquierdo lo que nos dicen que es la estructura general de un aminoácido, pero de un aminoácido que puede formar parte de proteínas que son los alfa aminoácidos, porque la definición dice deben de ser L-alfa aminoácidos, ¿sí? Y el cuadro nos indica, nos recuerda, el carbono que ven de color rojo es un carbono alfa, porque tiene sus 4 sustituyentes diferentes y además es el carbono que está más cercano al grupo carboxilo, ¿no? Usando el alfabeto griego, cuando se enumera una cadena de carbonos, si usa un alfabeto griego, prácticamente el carboxilo, que es básicamente el que estoy señalando con el cursor, ese no se enumera, y entonces la primera letra del alfabeto griego es el siguiente carbono, que es el alfa, el siguiente carbono sería el beta, gamma, etcétera, ¿no? Si uno usa numeración, sería carbono 1, carbono 2. Esta es la estructura de un alfa aminoácido, grupo amino, grupo carboxilo. ¿Y por qué tenemos 2 estructuras? ¿Cuál es la correcta? Porque a veces nos dejan con esta estructura, un aminoácido, grupo amino y un carboxilo en el mismo carbono. No, en el pH fisiológico, esto es muy importante, los 2 grupos funcionales están con carga, están ionizados y le llamamos alfa carboxilato y alfa amonio. Eso es lo correcto a pH fisiológico de 7. Bueno, y en ese sentido también, pues estoy señalando que en la naturaleza hay alrededor de 200 aminoácidos. No todos forman parte de proteínas, ustedes ya lo saben que solo 20. ¿Por qué entonces hay tantos aminoácidos? Porque hay algunos otros, miren, solo me refiero al primero. El primero es un aminoácido muy importante, el gamma-aminobutírico, abreviado GABA, un neurotransmisor, y todos los que están aquí son muy importantes porque ustedes lo reconocerán desempeñando propiedades farmacológicas distintas, histamina, dopamina, tiroxina, etcétera. Estos son intermediarios del ciclo de la urea, en el cual van a ver ustedes con la maestra Rossi. Este primero, que es un neurotransmisor, ¿por qué no es un aminoácido proteico? Porque yo les pregunto a mis alumnos, antes de poner el nombre, les digo, ¿esta estructura es un aminoácido? Y me dicen, sí, porque tiene el carboxilato y tiene el amonio. Ah, está bien, pero ¿saben qué? Es un aminoácido que nunca lo vamos a hallar en una proteína. Se le llama aminoácido. A todos estos que están en esta lista se les llama aminoácidos no proteicos. No aparecerán en las proteínas porque o no son alfa o también la otra característica que vamos a ver enseguida es que no son L. Y son muchos. Entonces, los aminoácidos proteicos, como recordarán todos ustedes, pues son solo algunos como este que tenemos aquí, que es la lisina, que tiene el amonio y el carboxilato unido al mismo carbono, es decir, es alfa. Aquí está lo que yo les decía, la numeración utilizando letras de alfabeto griego o números a partir del carboxilato. Preferible siempre decir carboxilato en lugar de carboxilo y amonio en lugar de amino porque estamos en el pH fisiológico. La otra, cuando decimos son L-alfa, pues ¿qué es esto de la L? Bueno, pues un carbón, un compuesto orgánico que tiene carbonos asimétricos, como aquí yo tengo, vean el gliceraldehído, tiene el grupo aldehído, el grupo alcohol, otro grupo alcohol, pero con un carbono adicional, un hidrógeno. Los 4 son diferentes. Este es un carbono asimétrico. Un carbono asimétrico genera lo que se conoce como isomería o enantiómeros, la imagen en el espejo.
Si esta molécula la veo en el espejo, vería la que tengo del lado derecho. Este compuesto que tengo es un carbohidrato, es el gliceraldehído. Si, su imagen en el espejo me da otro gliceraldehído, pero no son iguales. ¿Cómo se distingue? Se toma como referencia un grupo funcional en carbohidratos, el OH. Si está al lado izquierdo es L, si está al lado derecho es D. Los carbohidratos, como verán o ya lo vieron en su tema de bioquímica, todos los carbohidratos importantes en la naturaleza son de configuración D. Pero los aminoácidos no. Aquí tenemos uno de los 20 aminoácidos. El de arriba era lisina, el de abajo es alanina. Bueno, vean, el amonio está del lado izquierdo, es L-alanina, el amonio está del lado derecho, es D-alanina. Los 20 aminoácidos que forman las proteínas, todos, bueno, 19, porque la glicina, por motivos claros de que no tiene carbono asimétrico, no hay forma L ni D, solo se dice ahí es glicina. Entonces, aparte de la glicina, todos los demás son de configuración L. Entonces, queda claro por qué son L-alfa. Y aquí tenemos, nada más para repasarlos, nuestros famosos 20 aminoácidos. Siempre les digo, es fácil aprendérselo porque si se ven casi todos, esta estructura se repite, el carbono alfa, su hidrógeno, su amonio y su carboxilato. Y lo que cambia es lo que sigue hacia abajo, que le llamamos el radical. El más pequeñito es la glicina, lo que yo les decía, el carbono alfa no es asimétrico, es simétrico porque tiene dos sustituyentes iguales, que son los hidrógenos. Entonces no puedo hablar ni de D-glicina ni de L-glicina. Siempre les digo a mis alumnos, ojo, porque si en el examen les pido, escríbanme la L-glicina y me la ponen, aunque le pongan el amonio a la izquierda, está mal, porque no existe ni L ni D para este aminoácido glicina. Los aminoácidos se clasifican de acuerdo a la polaridad de sus grupos funcionales. Todos estos, los grupos que están en color rosa, no otorgan carga. Ustedes pueden ver que solo son cadenas hidrocarbonadas, cíclicas con cierta ramificación, alguna con cierto anillo, como en el caso de la prolina, algunas con compuesto azufrado, pero al interior de la cadena hidrocarbonada. Pues obviamente por eso todos estos se consideran como los aminoácidos alifáticos no polares, porque no aportan carga. La única carga es la del carboxilato y la del amonio que estamos aquí señalando. Son los no polares, cada uno pues relevante. Después tendríamos los llamados aromáticos. Vean, sigo insistiendo, lo que cambia es el radical. En el radical predomina. ¿Por qué aromáticos? No, claro, los compuestos aromáticos sí tienen aromas y demás, pero se les llama aromáticos no por el olor que tengan, sino porque hay una regla, que es la regla de Hooke, que por lo regular son estructuras cíclicas con dobles enlaces que están alternados. Se les llama conjugados. Vean, este es el anillo del benceno. Tiene un doble enlace aquí, otro acá y otro acá, y esos enlaces se están moviendo. Hay una regla que en función al número de dobles enlaces que se tenga y el número de electrones la deben de cumplir para que se diga que son aromáticos. Todos estos son aromáticos. Aquí está el anillo miren, por ejemplo, este es fácil, el nombre de los aminos. Se fijan, este es alanina. En lugar del hidrógeno hay un grupo metilo-alanina. Ahora, si al metilo le quito un hidrógeno, como ven ahora, aquí está CH2, y en lugar del hidrógeno agrego el grupo fenilo, porque el benceno cuando está como sustituyente se denomina también grupo funcional fenilo, entonces por eso el nombre es fenilalanina. Si la fenilalanina le agrego un OH en la parte opuesta del anillo bencénico, pues obviamente es el aminoácido tirosina, y este es uno de los más complejos de estructura mayor, es el triptófano, ¿no? Muchos de los que tengo aquí, pues para la nutrición humana son los esenciales. Acuérdense también en el tema de la alimentación, que es un nutriente, una sustancia obviamente que el organismo requiere y que es incapaz de sintetizarlo. Y en muchas especies, en el humano, por ejemplo, hay 8 aminoácidos de los que estoy aquí señalando que la célula no es capaz de sintetizar. ¿Y de dónde lo debemos obtener? Pues de las proteínas que consumimos en los alimentos. Y afortunadamente, bueno, para ustedes en veterinaria,
Hoy por hoy, la proteína de origen animal es la de mejor calidad nutricional, no solo por su cantidad de proteínas, sino por su perfil de aminoácidos esenciales. Las proteínas vegetales, pues obviamente tienen la deficiencia de que no tienen, siempre les falta alguno de los aminoácidos esenciales como la lisina, la metionina, etcétera. En cambio, las proteínas de origen animal, la proteína del huevo, la proteína de la carne, la proteína de la leche, en ese sentido, pues garantía total, ¿no? Porque es la mejor fuente de proteína que puede haber. Entonces, son los, después de los aminoácidos aromáticos, tengo los polares positivos, porque en el radical hay cargas positivas que ustedes pueden ver en varios aminoácidos. Eh, y luego los negativos, que por lo regular tienen un carboxilato adicional, que es el aspartato y el glutamato. Este, pues obviamente los aminoácidos, la definición de proteínas nos dice, son macromoléculas que están constituidas por L-alfa aminoácidos unidos por enlace peptídico. ¿Cómo se forma un enlace peptídico? Aquí lo vemos. De un primer aminoácido interacciona el grupo carboxilato con el grupo amonio, hay una reacción de deshidratación que conlleva precisamente a la unión del carbonilo que tiene el primer aminoácido con el imino que tiene el segundo aminoácido y queda formado este enlace que está en rojo es el enlace peptídico. Y el grupo funcional que rodea el enlace peptídico se conoce como grupo amida. Aquí tengo un dipéptido, que siempre vean en una proteína o en un péptido, siempre el primer aminoácido va a tener su amonio terminal y el último va a tener su carboxilato terminal. Por eso en péptidos y proteínas se habla del extremo N y el extremo carboxil. Aquí tengo ya un péptido de mayor tamaño, básicamente tiene metionina, tiene tirosina, tiene aspartato y tiene glicina al final, ¿no? El nombre químico sería lanil, tirosinil, aspartil, glicina. Un péptido donde vean ustedes, para el enlace peptídico, los grupos R no deben de intervenir. En ese sentido, para que se pueda hablar de un péptido, pues obviamente de naturaleza proteica o de incluso que se convertirá más adelante en una proteína. En cambio, tengo otros péptidos, así como los aminoácidos, también tengo péptidos no proteicos. Aquí tengo un péptido que seguro que lo conocen, es un tripéptido. Nombre común, gamma, glutamil, cisteinil, glicina. Pues desde luego que es el glutatión. Péptido importantísimo fisiológicamente como antioxidante y todo. ¿Y por qué es un péptido no proteico? Pues porque fíjense, aquí yo tengo el glutamato, pero dice alfa glutamato. El glutamato, si ustedes vieron en los que pasé anteriormente, tenía dos carboxilatos. El del carbono alfa, que está aquí, y el del carbono alfa, beta, gamma. Y aquí tiene otro carboxilato. Bueno, el enlace peptídico se formó con el carboxilato del grupo R y eso no es viable para las proteínas. Aquí se está violentando una de las normas que hay para formar péptidos proteicos. Lo dije antes, el grupo R no debe intervenir y aquí el grupo R sí está interviniendo en la formación del enlace peptídico. Ya los siguientes ya no, porque el siguiente es la cisteína, que en su en su carboxilato alfa se interaccionó con el amonio alfa del siguiente aminoácido. Uno los ve y dice, pues el primero pues, tiene su grupo amonio terminal y el último tiene su carboxilato terminal, por esa parte no hay problema. Pero no es proteico porque el grupo R intervino en la formación del enlace peptídico. Pero es decir, así como hay aminoácidos no proteicos, hay péptidos no proteicos. Me faltaba de los que no tienen carga, pero la polaridad del grupo R pues los ubica en distinguirlos de los no polares porque sí otorgan cierta polaridad por los grupos OH que tiene, por ejemplo, la tirosina, la acerina o grupos sulfidrilos como lo tiene la cisteína, ¿no? Que incluso algunos de ellos, como la cisteína que estoy señalando, es capaz de disociarse y obviamente cuando se ve su curva de titulación, pues presenta triple curva de titulación. Y hablando ya de las proteínas, pues aquí tenemos pues, proteínas que varían en peso molecular,
ustedes verán proteínas que tienen cada una de ellas funciones muy diferentes. eh, pues obviamente entre mayor peso molecular es que tiene más aminoácidos. Algunas están formadas de una cadena, otros de más de una. Muchas proteínas, como ustedes saben, pueden operar casi sin requerir nada adicional, son las llamadas proteínas simples, pero muchas otras requieren de un componente no proteico para poder operar correctamente. Y ustedes recordarán, pues aquí tenemos ejemplos de las lipoproteínas, glucoproteínas, fosfoproteínas, hemoproteínas, flavoproteínas, con el grupo que debe de ir acompañando a la parte proteica y ejemplos de alguna proteína, ¿no? Es decir, esa es otra característica estructural. Y bueno, pues para ya ir finalizando, pues la importancia de que todas las proteínas tienen 4 niveles estructurales. La estructura primaria es decir, qué aminoácidos tiene la proteína, no solo cuántos, si tiene 100, 200, 300, sino en qué orden están, desde el primer aminoácido, que es el que tiene el amonio terminal, hasta el último que tenga su carboxilato terminal. Esa es la estructura primaria, el orden o secuencia de sus aminoácidos. Luego también tenemos la estructura secundaria, que es cómo se puede plegar la cadena espacialmente, ¿no? Y hay varios modelos de plegamiento. Este que vemos aquí es el del alfa hélice, donde la cadena peptídica se pliega como si girara en torno a una varilla central, y básicamente eso lo tienen algunos modelos de proteínas, sobre todo tanto fibrosas como globulares. Hay otro tipo de proteínas que tienen alto grado de plegamiento, que no solo presentan estructuras helicoidales, sino tiene estos dobleces muy intensos, otorgados sobre todo por presencia de aminoácidos que generan esto que se llama los giros beta, como la prolina, y estas proteínas son las globulares. Son por lo regular proteínas que ejecutan funciones más allá de solo el desempeñar actividad estructural. Las enzimas, las proteínas de transporte, obviamente los receptores hormonales, etcétera, son proteínas globulares en ese sentido, y su estructura está definida por la estructura terciaria. Y la cuaternaria, pues es todas aquellas proteínas que tengan más de una subunidad proteica. Aquí tenemos pues cómo la cadena peptídica se puede ir plegando. Básicamente hay cierta rigidez a lo largo de los enlaces peptídicos. Lo explicamos en clase diciendo que hay cierta deslocalización de electrones del grupo amida que hace que la cadena peptídica no sea, digamos, infinita el número de plegamientos que tenga, y por eso precisamente la estructura secundaria prácticamente se reportan las alfa hélices, como lo vemos aquí, que la proteína se va plegando en torno a un eje central hipotético. Aquí lo podemos apreciar. Ustedes ven lo que ven en gris son carbonos, en blanco son hidrógenos, en rojo oxígenos, en azul nitrógeno, y los morados son los grupos R. Vean ustedes, como decimos, los grupos R no intervienen en los enlaces peptídicos, y estas rayitas que ven son interacciones puentes de hidrógeno, que en el curso de bioquímica, me imagino sus maestros les indican que estas interacciones en ese sentido son tan importantes desde la estructura del agua, para la estructura de las macromoléculas, para la vida misma, estos puentes de hidrógeno, ¿no? En ese sentido, esta es la doble hélice. Miren, aquí es una vista superior y esta es una vista lateral. Las queratinas del cabello, de las escamas de los peces, de las plumas de las aves, básicamente de las garras de los animales, el cuerno del rinoceronte que veíamos, es queratina, ¿no? Digo, es alfa hélice. Bueno, aquí tenemos el otro modelo de estructura secundaria, el plegamiento beta. Son proteínas que por el tipo de aminoácidos no alcanzan a dar el giro como lo comentábamos, y en ese sentido solo presentan una estructura como en zigzag, que puede ser de dos tipos. Puede ser paralela, en este caso, como lo pueden ver arriba, aquí tengo 3 cadenas de la misma proteína, pero que están como en sentido opuesto. Miren, aquí dijimos prácticamente que en azul era el nitrógeno. Este empieza con su amonio terminal y acaba con su carboxilato, y este está al revés, empieza con su carboxilato y acaba con su amonio. Son conformaciones beta o hoja beta,
de tipo antiparalelo, y la de abajo, pues obviamente todas empiezan en amonio terminal, no están invertidas ninguna de las cadenas, son conformaciones beta de tipo paralelo. Bueno, y luego también el modelo, no me detengo ahí, donde tengo la triple hélice del colágeno, que no es ni una alfa hélice pura, ni una conformación beta pura, porque son cadenas peptídicas ricas en glicina. Todo lo que ven en rojo en el centro son puras glicinas, tiene muchas glicinas, también tiene prolinas y demás, y derivados de la prolina, como la hidroxiprolina, y por esa riqueza de esos aminoácidos, pues la cadena no se alcanza ni a plegar como alfa hélice, ni tampoco como conformación beta. Bueno, y luego aquí tenemos la estructura terciaria, que por las técnicas de difracción de rayos X y cristalografía se conocen. La primer proteína que fue descubierta, su estructura terciaria, fue la mioglobina, que es la que vemos aquí. Siempre que vemos una estructura de esta naturaleza, estos lazos, así, estos enrollamientos, son las alfas hélices, como lo vamos a ver. Entonces se apreció, una vez que con los equipos de cómputo se dilucidan los modelos de difracción, pues se obtiene precisamente lo que es la propuesta de la estructura tridimensional. Aquí está el grupo hemo de la hemoglobina. Aquí vemos en la parte inferior los radicales, los grupos R de la mioglobina. Una característica que tienen todas las globulares es que los grupos R no polares los ocultan, y eso hace que, a pesar de que tengan alto peso molecular, sean totalmente solubles en agua, porque los grupos polares los están ocultando. Bueno, y la estructura terciaria puede tener dominios y regiones tan variables. Miren, véanlos, todo el tipo de estructuras. Estas en azul son conformaciones beta, arriba vemos alfas hélices, y lo que vemos aquí es del Protein Data Bank, obviamente dominios que están dilucidados. Ustedes pueden ver en la lámina a qué especie corresponde ese dominio de una proteína, y cuál es la proteína, la familia de la que forma parte, etcétera, de acuerdo a su plegamiento. Ahí sí, la estructura secundaria está limitado el número de plegamientos, pero la terciaria no, puede haber miles de plegamientos distintos en proteínas globulares. Y esta es pues una foto de Max Perus y John Kendrup, que dilucidaron la primer proteína que se le conoció su estructura cuaternaria, como es el caso de la hemoglobina, que tiene sus dos cadenas alfa y sus dos cadenas beta. Ya no más, esto es para concluir, reforzar esto que les he comentado de los diferentes niveles estructurales. No todo una maravilla de lo que es la estructura. Y ahora pues que sirva de entrada para que, si ahora Mario ya está listo por ahí, primero, si tiene alguna pregunta, sí, si quieres abrir un poquito algo de pregunta, y si no, pasamos con Mario para que no se nos cansen los jóvenes. Sí, doctor. Abrimos el espacio para preguntas. Pueden activar su micrófono o la pueden enviar vía chat, como ustedes se acomoden mejor. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? O no se entendió nada, o a lo mejor quedó todo muy claro, ¿no? Como siempre decimos en clase. Perdón por la rapidez, de que yo sé que me fui a 1000 por hora, pero pues, la idea es tampoco saturarlos. Casi esto fue un recordatorio de lo que ustedes vieron en bioquímica. De verdad que enseñar bioquímica en línea así, pues no es suficiente. A mí me gusta mucho el uso del pizarrón y poner las estructuras y pedir que mis alumnos pasen al pizarrón a darse cuenta que no es complicado manejar la química, ¿no? Pero bueno, aquí pues obviamente por tiempo y por la limitación obviamente de la herramienta, pues me he ido un poquito rápido. Doctor Montiel. Sí, doctor Carlos, un gusto. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, yo soy ingeniero mecánico, no soy veterinario, así de que... Ah, caray, mire, pues ya somos dos ingenieros, mire, ingeniero mecánico y ingeniero bioquímico. Diga, doctor.
Bueno, no, básicamente me llamó la atención una parte y un comentario que me gustaría de pronto profundizarlo. De pronto me salgo un poquito del tema, pues para todo el No, área no, veterinaria. adelante, adelante. Se trata de que hoy en día el veganismo está de moda y, Sí, y mucho del tema vegano que se volvió competencia de la leche, que es finalmente el producto que nosotros sacamos del ganado. Eh, Hablan mucho del tema de que el cáncer, digamos, no proviene, pero se alimenta mucho de toda la proteína animal, porque tiene altísimo contenido de proteína, tanto la carne como los huevos, etcétera. Y por eso, digamos, la tendencia vegana pues es a eliminar completamente el consumo de toda la proteína animal. Y digamos, la teoría que hay tras de eso es que eh, se, se, se puede estar, digamos, ayudando a crecer las células cancerígenas. Por lo tanto, las personas que ya han tenido eventos de cáncer, pues no, digamos que les ayuda el hecho de pasarse a la dieta vegana. Ahora cuando hablamos de la estructura, pues complicada ya de las proteínas y los aminoácidos, entonces me llamó la atención el tema, cómo sería la explicación científica desde el punto de vista bioquímico de esa tendencia y cómo podemos, digamos, defender nuestro producto ante esa situación. sí, sí, doctor. Básicamente, la cuestión es interesante porque yo siempre he sostenido, a mí me ha tocado dar, incluso en el tema humano, en campo 1 yo impartía una carrera que era bioquímica de los alimentos, que obviamente tenía todo un capítulo de nutrición, que siento que eso es muy importante. Y hay un elemento importante, yo lo comentaba, la proteína vegetal. No existe ninguna, con todo y la soya, que la soya tiene un alto contenido de proteína y buen perfil de aminoácidos, no hay una sola proteína vegetal que aporte todos los aminoácidos, porque no solo es, primero que nada, que tenga los 8 aminoácidos esenciales para el humano, sino que los tenga en las cantidades apropiadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos son los dos requisitos para hablar de un buen valor nutritivo, de una proteína. Y definitivamente no hay proteína vegetal. Lo que se recomienda muchas veces es que el consumir proteína vegetal exclusivamente tiene que darse una cuestión de combinación de proteínas vegetales para un poco tratar de compensar lo que la carne aporta. Bueno, ahora pues toman que básicamente la leche de avellana y la leche de almendra y demás cuestiones. Sinceramente, en ese sentido, bueno, a pesar de que las semillas tienen un buen contenido proteico y un buen perfil, definitivamente el tema es que no le llegan a la carne. Ese es un primer argumento. Y el segundo es que, pues en realidad, en cuanto a hacer daño, porque también a mí me ha tocado escuchar a maestros del área de toxicología. Cualquier cosa que consumamos en exceso nos puede causar problema, ¿no? Realmente, o incluso no, el consumir una dieta estrictamente, nos recomienda consumir proteína animal, pero también, digamos, no abusar del consumo de proteína animal, porque puede venir ese exceso de metabolismo de nitrógeno que va a tener un poco que ver con lo que mencionara Rosy, pero ciertas cuestiones, ¿no? Que si uno combina el tipo de proteína animal y la cantidad que consumimos diariamente sin ningún problema. Y luego otra cosa, lo que sí hay que tener cuidado, y eso lo vemos, yo lo veo también en el curso de bioquímica, cuando estoy hablando del DNA, es que, por ejemplo, cuando nos gusta mucho hacer la carne muy quemada, cuando nos gusta pues que ponerla a cocer, pero de manera intensa, que ya no solo es ni término medio, ni tres cuartos, sino es casi un carboncito. Eso sí, a lo mejor sabe rica la carne, pero hay que tener cuidado porque ahí sí se desarrollan nitrosaminas como producto de la carne muy cocinada,
sobre todo sobre la sartén y sobre la parrilla, que esas nitrosaminas son agentes mutagénicos. Ese tipo de cuestiones son las que se tienen que cuidar a ese nivel, pero obviamente es parte de la cultura nutricional que se maneja, ¿no? Las nitrosaminas sí se sabe que pueden generar afectación de los nucleótidos en el DNA y sí traer un problema pero es en ese sentido un mal cocinamiento de la carne, ¿no? Realmente, pues bueno, en ese caso pues hay quien recomienda que la carne término medio, ya 3/4 está bien, y incluso a quien le gusta la carne cruda, ¿no? La famosa carne tártara, casi con problemón. Bueno, ya, creo que ya le estoy abriendo el apetito a todos, ¿verdad? Acompañada de un buen vino, bueno, qué mejor. Pues ese es mi comentario, ¿eh? Yo igual he tenido discusiones y de hecho tenemos en la facultad compañeras que son veganas y que son veterinarios, entonces en ese tema sí viene un poco la temática. Yo creo que Rosy ya sabe a quién me refiero y todo, y pues es interesante el tema, ¿eh? Pero creo que hay una cuestión, esa situación de que es un poco cierta cuestión, tal vez ahorita con lo que está de las fake news, el argumento y el soporte científico. Yo, por ejemplo, en el tema de los alimentos transgénicos, también entra la temática. Sí, pues a ver, yo sí creo que muchas cosas están satanizadas un poco por ignorancia en ese tema, por una mala información. O sea, también hay que tener cuidado con muchas cosas, pero bueno, ese sería un tema muy amplio, doctor. Listo, muchas gracias, doctor. De nada. Bueno. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos un par de preguntas. La primera es, ¿qué tipo de interacciones son las que permiten la estructura cuaternaria? Bueno, muy interesante pregunta. Las interacciones que permiten la cuaternaria son las mismas de la terciaria. Una proteína que está ampliamente plegada. Si habíamos visto que en las secundarias prácticamente teníamos la cuestión de, voy a ir hacia la figura donde está la cuaternaria. Aquí. Básicamente aquí en esta estructura como la de la hemoglobina, hagan de cuenta que la hemoglobina son 4 mioglobinas que estuvieran así. Hay una similitud estructural enorme entre la mioglobina y la hemoglobina. Por ende, las dos se dedican a transportar oxígeno, unas en el músculo y otras en la sangre. Las proteínas, las estructuras terciarias, las interacciones que precisamente se presentan ahí, como lo decía yo acá cuando hablamos de la mioglobina, hay muchas. Puede haber puentes de hidrógeno como en las alfas hélices o en las conformaciones beta. Puede haber todos los grupos, como vean todo lo que tengo en azul, hay muchos grupos, tanto polares como no polares, pero sobre todo los no polares, la proteína globular los pone hacia el interior. Entonces, un tipo de interacciones adicionales a los puentes de hidrógeno que aparecen tanto en las estructuras terciarias como cuaternarias son las denominadas fuerzas de Van der Waals, que aunque yo tenga moléculas que no tienen carga, si están cercanas, es dada la cercanía que sus nubes electrónicas de repente llegan a estar en lados opuestos y a generar lo que se llama los dipolos instantáneos. Son interacciones débiles, transitorias, pero son tantas como los puentes de hidrógeno, que también son débiles, pero que ejercen una función, digamos, de la unión hace la fuerza, y eso le da gran estabilidad tanto a las terciarias como a las cuaternarias. ¿Alguna otra, Rosy? Muchas gracias, doctor. Sí, hay otra pregunta. Dice, ¿cuál es la importancia de consumir leche pasada a la lactancia en humanos? Bueno, básicamente se refiere al consumo de la leche materna, entiendo, ¿no? A ver, invitamos a Rox Hernández que nos explique un poco más su pregunta. Dice que sí, se refiere
a lo que acaba No, de... no, bueno, básicamente ahí, pues ahí sí, sobre todo ustedes como médicos lo refuerzan incluso, ¿no? La leche materna le aporta al recién nacido no solo lo que es prácticamente pues la riqueza nutricional que tiene la proteína de la leche, la caseína, todas las globulinas que tiene la leche, sino que aparte pues va el hecho de los anticuerpos en el famoso calostro y todo que proporciona la madre al recién nacido, que van elementos que le ayudarán al recién nacido apenas que está desarrollando su sistema inmune a tener buenas defensas. Esa es siempre la recomendación en cierto momento, en ciertas etapas se cayó en la costumbre de no, pues ya no amamanto y mejor leche de fórmula, ¿no? Obviamente cuando pues, hay algún problema, a veces hasta, muchas veces por la ocupación de la mujer, etcétera, pero ahora pues, todos los fuentes de trabajo en teoría dan los tiempos para el cuidado materno, donde se sabe que el amamantar al hijo, a la hija, pues obviamente es un proceso fundamental, ¿no? En el tema aparte del nutricional, el tema del aporte de las globulinas, ¿no? De todo lo que es la maquinaria de defensa que obviamente le transfiere la madre al hijo. Muchas gracias, doctor. Pues, ¿hay otra o pasamos con Mario? Hay otra pregunta, doctor. Dice, Ok. ¿esas fuerzas de Van der Waals se presentan entre las cadenas peptídicas en la estructura cuaternaria o pudieran existir otras? En la estructura cuaternaria se presentan muchas, como la terciaria. Las más abundantes son las de Van der Waals. Pero si yo tengo, imagínense, pues, grupos funcionales como un carboxilato con carga negativa y un amonio con carga positiva, voy a tener una interacción iónica también, pero será en menor proporción. En estructuras terciarias, desde luego, puedo tener cisteínas cercanas con sus sulfidrilos cercanos y puedo tener puentes disulfuro, uniones covalentes, pero en proporción son menores en relación al número de interacciones de Van der Waals. Y desde luego que también al haber alfa hélice o conformaciones beta dentro de la estructura terciaria o cuaternaria, pues también voy a hallar muchos puentes de hidrógeno. Los va a haber en esas proteínas globulares terciarias o cuaternarias, tengo de todas las interacciones. Las más abundantes, que por eso se consideran las más importantes, son las fuerzas de Van der Waals. Muchas gracias, doctor. Creo que quedó solucionada la duda. No hay más preguntas. Bueno, pues le dejamos la cancha, ya nada más hago la presentación con ustedes, el médico veterinario zootecnista, profesor de fisiología de nuestra FES Cuautitlán, Mario Alberto Vizcán Carvajal. Mario, adelante, yo ya no estoy compartiendo pantalla y apago mi micrófono. Bueno, ¿me escuchan? ¿Se me escucha correctamente? Sí. Yo sí te Sí, escucho, Mario, se escucha muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues antes que todo, saludos a todos. Gracias por estar aquí. Básicamente mi tema tiene que ver con dar una aplicación profesional hacia la importancia de la bioquímica en la producción y salud animal. En este caso yo les voy a hablar sobre lo que son los priones, que básicamente estamos hablando que son partículas proteicas. Estas partículas proteicas son infecciosas, que es algo extraño. Y bueno, voy a tratar de hacer énfasis en cómo es que estas partículas proteicas resultan ser infecciosas, siendo que no son patógenos comunes como virus o bacterias. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta pregunta de qué son los priones. Ya hablamos algo sobre estructuras primarias, secundarias, terciarias de las proteínas, inclusive cuaternarias. En este caso, bueno, pues anticipamos que es una estructura terciaria. La vamos a denominar como estructura proteica priónica, con su abreviación PRP. Y bueno, al final del día vamos a mencionar que esto va a ser una glicolipoproteína,
Vamos a ver por qué. Hay que recordar que dentro de la expresión de proteínas en los seres vivos, en este caso vamos a ser más específicos, que estoy hablando de mamíferos, vamos a tener una expresión proteica con eso que nosotros conocemos como el famoso dogma central, donde tenemos el ADN que se va a replicar hacia RNA, y al final esto, bueno, pues nos va a estar dando una proteína. Hay que recordar que las proteínas, parte de lo que estábamos mencionando hace un momento, tienen muchas funciones en los organismos vivos, como funciones estructurales, enzimáticas, de tipo hormonales, reguladoras, homeostáticas, de transporte, contráctil, reserva y de defensa. Son muchas funciones las que tienen estas proteínas. Entonces, aquí, ¿qué vamos a mencionar con las proteínas priónicas? Básicamente es una proteína, la proteína PRP, es una proteína fisiológica que igual va a estar siguiendo esta ruta. Se menciona sobre esta proteína que es una cadena de 250 aminoácidos aproximadamente. Esto varía según la especie. Recuerden que estamos hablando de mamíferos. Y bueno, tiene un peso de 27 a 30 kilodaltons, dependiendo de la especie. Bueno, se menciona que en la parte carboxilo terminal hay que recordar que todas las proteínas, o vamos a mencionar las cadenas de aminoácidos, van a tener una parte carboxilo y otra parte amonio terminal, y aparte vamos a tener que tienen su radical, su parte R, vamos a mencionarlo. Entonces, bueno, vamos a mencionar que en la parte C, a esta proteína PRP que decíamos que es una proteína que va a estar siguiendo toda esta ruta y que se va a estar plegando de forma correcta, en retículo endoplasmático va a adquirir en la parte C terminal esta sustancia, este glicolípido que se llama glicosilfosfatidilinositol. Esto va a servir para que esta proteína sea soluble en la membrana citoplasmática. Hay que pensar que esto es un glicolípido. Esto va a permitir que sea soluble. Y se menciona que esta proteína de forma fisiológica tiene una afinidad por el cobre, por lo cual se habla que tiene funciones en homeostasis o en funciones de oxidorreducción. Entonces, bueno, hay que pensar que hasta este momento yo estoy hablando de una proteína que es fisiológicamente funcional para un mamífero, pero se habla que en algunos casos esta proteína tiene fallas en el plegamiento, o esa es la teoría más aceptada, y de pasar a convertirse en PRP-C, que quiere decir C es por lo del cobre, pasa a ser PRP-SC en una falla de plegamiento. ¿Y esto qué quiere decir? Que esta proteína va a ser un agente infeccioso patológico. ¿Por qué se le da la denominación SC? Porque la primera enfermedad que se descubrió, en este caso, es una enfermedad que da en los pequeños rumiantes que se llama Scrapie. Entonces, es por eso que se le dio esa denominación. Ok, ¿hasta ahora vamos bien o alguien tiene alguna pregunta en este momento? Ok, me espero a que puedan escribir en el chat. ¿Todo bien? Ok, esperemos que sí. Que yo continúo entonces. Y bueno, entonces vamos a decir que esta PRP Scrapie va a ser una partícula proteica infecciosa. Y bueno, esto es un tanto raro porque nosotros estamos acostumbrados a mencionar que los agentes infecciosos son virus, bacterias y demás. Pero bueno, tenemos que reconocer también esta proteína que sigue todos los mecanismos bioquímicos que ustedes ven durante el curso y que es importante que ustedes lo entiendan para poder entender una enfermedad más adelante. Puede que esto sea un tanto más, vamos a decirlo, un tanto más avanzado para este momento para ustedes, pero bueno, es totalmente necesario que ustedes tengan el conocimiento bioquímico básico para que puedan entenderlo. Ok, bueno, me parece muy buena la pregunta. Interrumpo un momento. Iram nos pregunta cuáles serían las técnicas de diagnóstico o de identificación para diferenciar a la proteína priónica o priones. Lo voy a dejar más adelante porque vamos a hablar de eso para no interrumpir en este momento, pero bueno, ahorita tendremos esa duda. Ok, voy a continuar. Entonces, bueno, seguimos con la misma pregunta de qué son los priones. Mencionábamos que, bueno, es básicamente una estructura glicolipoproteica
que es una estructura terciaria y que va a ser patológica e infecciosa para algunos animales. Ahorita vamos a verlo más adelante. Entonces, bueno, mencionábamos que en el caso de la PRPC, esta, bueno, va a adquirir el GPI que nosotros decíamos que era el glicosil fosfatidilmositol. En este caso, lo va a perder a través de esta enzima que estoy señalando. Y esta enzima, bueno, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Estamos aquí poniendo una nomenclatura muy especial que dice S, que quiere decir Comisión de Enzimas. En esta parte nosotros estamos reconociendo el tipo de enzima que es, que en este caso, bueno, sería una hidrolasa. Podemos ver el tipo de donador que tiene y el tipo de aceptor que tiene, además del tipo de sustrato. Entonces, parte de esto también es que en el curso de bioquímica ustedes sean capaces de reconocer toda esta información para que sean capaces ustedes de entender una enfermedad que va a afectar a la salud animal y a la producción animal. Entonces, bueno, continúo con lo que estábamos mencionando. Decíamos que esta proteína, que es la fisiológica, la no patológica, va a perder el GPI, y esto le va a permitir, bueno, poderse expulsar de la membrana. Decíamos que el GPI permitía una solubilidad en la membrana, y esto lo va a hacer para que esta sustancia, esta proteína, sea expuesta a, vamos a decirlo, enzimas de tipo proteasas y sea degradada. ¿Qué pasa con esta otra que decíamos que era patológica? Esta va a ser insoluble y no va a ser sensible a proteasas, por lo tanto se va a estar acumulando. Aquí algo importante, me gustaría que si les interesa el tema, bueno, investiguen lo que son depósitos amiloides, y justamente esta proteína va a estar generando depósitos de tipo amiloides que al final del día van a generar su cuestión patológica en los animales y también en el humano, y va a terminar con una enfermedad neurológica. Vamos a verlo un poquito más adelante. Bueno, decíamos que ¿qué son los priones? Continúo con esta misma pregunta de los priones. Y bueno, la teoría más aceptada, decíamos, es que hay una conversión de la proteína, me voy a regresar un poco, de la proteína fisiológica, que es esta que estoy señalando, a la proteína patológica, que decíamos que tiene esta denominación por la enfermedad de Scrapie en pequeños rumiantes. Entonces, se menciona que cuando esta proteína patológica, la adquiere nuestro individuo, nuestro paciente, nuestro hospedador, esta va a interaccionar con la proteína normal, la proteína fisiológica, y va a dar como resultado generación de más proteína patológica de esta prión. Bueno, ¿cómo es este mecanismo? Se dice que tiene una acción similar a una reacción enzimática por control alostérico. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si nosotros recordamos el curso, bueno, parte del curso de bioquímica, decíamos que una enzima con regulación alostérica necesitamos de un activador alostérico, es decir, una sustancia que interaccione con la enzima para que la enzima se vuelva activa a su sustrato. Entonces, esto no es una enzima, por supuesto que no, pero tiene un mecanismo muy similar. ¿Cómo es esto? Se dice que la proteína patológica, que la puede adquirir los animales a través de la dieta o a través de fomites estoy hablando cualquier cosa que esté contaminada con la proteína y tenga contacto con el animal. Si esta proteína entra dentro del animal, va a interaccionar con las proteínas normales, las fisiológicas, y va a reaccionar en esta región. Esta región es la 96 a la 167 de los aminoácidos. Decíamos que es una cadena de 250 aminoácidos. Bueno, va a reaccionar con esta proteína fisiológica y va a activar una falla en el plegamiento. Lo que estábamos mencionando hace un momento, las proteínas desde su estructura primaria tienen que ser plegadas hasta que tengan una estructura terciaria o cuaternaria. Y en este caso es una estructura tipo terciaria que va a tener una falla en su plegamiento y se va a convertir en una proteína, una partícula infecciosa, que al final del día se va a estar acumulando como depósitos amiloides en las células, en el citoplasma, sobre todo en las neuronas, y va a generar problemas neurológicos en nuestros pacientes. Entonces decíamos que, a forma de recordatorio, que la interacción de la enzima anómala, mal plegada,
con la proteína normal fisiológica, va a interactuar como si este fuera el sustrato y va a generar como producto más de esta proteína patológica. Y bueno, importancia de esto también es que hay que recordar que esta proteína, al ser infecciosa, puede ser también transmitida del hombre, bueno, de los animales al hombre y viceversa, y entonces es un problema de salud pública. Entonces, bueno, nada más para mencionarlo, pero más adelante voy a profundizar un poquito más en esto. Bueno, quiero que pongan atención en esta tabla. Es muy importante porque aquí nos está explicando las enfermedades que se generan en animales y en humanos. Y como vemos, hay diferentes especies animales, desde ovinos, bovinos, felinos y demás, que pueden ser afectados por esta enfermedad. Se habla, por ejemplo, de ovejas, bueno, de ovinos y de caprinos, de bovinos y de gatos para aquellos que les gustan las pequeñas especies. Entonces, vean el tipo de enfermedad que se genera y la denominación que se le va a estar dando a esta isoforma de partícula priónica infecciosa, que al final todas tienen la denominación SC, decíamos, porque la primera enfermedad que se descubrió fue esta, la de Scrapie en pequeños rumiantes. Y bueno, importancia, también hay ciertas enfermedades de este tipo, decíamos, nosotros podemos adquirir esta partícula proteica a través de la dieta. ¿Y por qué? Porque hay que recordar que esta proteína no es tan fácil degradarla, no reacciona a las proteáceas, lo mismo caso que las proteáceas, bueno, de la digestión, y entonces se puede adquirir por esta vía, es viable, y va a generar ciertas enfermedades que al final del día pueden ser inclusive hasta mortales en el humano. Se habla mucho de estas enfermedades en poblaciones de tipo, vaya, que se consumen entre ellos, ¿no? Caníbales. Entonces, bueno, es importante reconocer estas enfermedades y que puede haber transferencia de los animales al humano. Eso también es importante. Entonces, bueno, importante como médicos, ustedes más adelante, cuando avancen en los semestres, van a conocer algo que se denomina fisiopatología de una enfermedad, que básicamente es hablar qué cambios fisiológicos y patológicos estaría generando una enfermedad en el organismo, qué alteraciones fisiológicas puede adquirir. Y bueno, vamos a ver cómo sería en el caso de esta enfermedad. Vamos a ver que la teoría más aceptada aquí es que todo empieza con mutaciones hereditarias de los ovinos, donde hubo mal plegamiento de esta proteína priónica y se les dio a los bovinos harina de carne infectada como parte de la dieta, harina de carne de ovinos, básicamente, de pequeños rumiantes. Entonces, bueno, las ovejas o los bovinos consumieron esta harina de carne infectada con esta partícula priónica que es de difícil destrucción, no se puede destruir tan fácilmente, podemos agregar de alguna manera desinfectantes y demás, y es difícil destruir esta partícula priónica. Entonces, bueno, se acepta la idea de que si las vacas consumieron esto, pasó por el intestino. En el intestino hay un pequeño filtro del sistema inmunológico que se denomina placas de Peyer, que es tejido linfoide. Este tejido linfoide, obviamente, bueno, pues va a tener sus linfocitos que van a llevar la partícula priónica hacia otros ganglios linfáticos, que digamos que son otras zonas de retén del sistema inmunológico. Va a haber replicación de esta proteína en los monocitos y en los linfocitos, es decir, va a empezar a alterar la producción normal proteica que tienen estas células. Vamos a tener mucha más de esta proteína en ganglios linfáticos y diseminación por sangre. Vamos a tener una diseminación generalizada de esta partícula proteica en la sangre. Y bueno, al final de esto, ¿qué va a pasar? Hay que recordar que los ganglios linfáticos están inervados, tienen inervación simpática y parasimpática. Y también hay que recordar que los ganglios linfáticos, la circulación linfática tiene contacto con la circulación sanguínea. Entonces vamos a tener una diseminación, ya sea por transporte axonal retrógrado, es decir, que la partícula priónica vaya escalando los axones, o por la sangre. Vamos a llevar esta partícula proteica hacia el cerebro, hacia el tejido del sistema nervioso central. Y bueno, entonces vamos a tener lo que ya habíamos mencionado, una interacción de la proteína patológica con las proteínas normales. Y decíamos que era una reacción similar a enzima-sustrato, y vamos a tener como producto esto, más generación de esta proteína tipo patológica,
Y esto nos va a llevar a que tengamos un depósito constante y exagerado de esta proteína en el citoplasma de las neuronas. Y bueno, aquí está el meollo del asunto. ¿Qué va a pasar con todo esto? Vamos a tener una apoptosis, una muerte programada celular de las neuronas con generación vamos a generar vacuolas, isquemia. ¿Por qué? Porque vamos a estar matando astrocitos, que son células que nutren a las neuronas. Vamos a tener más necrosis del tejido de la sustancia gris. Y bueno, pues al final vamos a generar una enfermedad grave de tipo neurológica. Me pregunta Victoria Novoa que si hay cambios físicos viables. ¿Podría ser un poquito más específica con tu pregunta, por favor? Bueno, esperamos a Victoria. Espero que pueda repetir en un momento más la pregunta, si no lo reabordamos al final. Si alguien más tiene alguna pregunta de este nivel, sería importante que pregunte a través del chat. Y bueno, con mucho gusto podemos contestarlo, ya sea en este momento o al final. Entonces, mientras voy a continuar con la plática. Y bueno, quiero que vean aquí en este caso, las imágenes no son muy buenas, pero estamos teniendo ciertas vacuolas en un corte histológico con tensión de HE. Estamos viendo vacuolas en diferentes puntos del tejido nervioso, con puntos, pues básicamente de muerte neuronal. Y aquí puedo responder la pregunta que me hacía Iram hace un momento. Iram me preguntaba cuál sería la técnica diagnóstica o de identificación para esta proteína. Y bueno, la técnica más aceptada sería histología, histopatología a través de HE, donde podemos ver depósitos amiloides en tejido nervioso y la vacuolización del tejido, que lesiones de tipo macroscópicas podríamos ver que el cerebro se vuelve como queso, se vuelve poroso. De hecho, la enfermedad, y aquí está el punto importante, ya la han de haber escuchado, se llama enfermedad de las vacas locas o encefalitis espongiforme, bovina, felina o de la especie que sea. Entonces, ¿por qué se llama encefalitis espongiforme? Porque precisamente el cerebro se vuelve poroso, como una textura de queso, ¿no? Y esa sería la técnica diagnóstica más aceptada actualmente. Ok, me pregunta Iram que qué procesamiento se tendría que dar o recomendaciones para la harina de carne, la alimentación animal. Bueno, pues básicamente tener un cuidado en la selección de las especies en las cuales se van a procesar como harina de carne. La proteína priónica patológica es muy resistente también a la inactivación por cambios de temperatura, entonces sería muy, muy difícil poder inactivarla de esa forma. Entonces lo más correcto sería, pues simplemente si tenemos animales de estos, pues rifle sanitario, rastromicina, ¿no? Como dicen muchos como chiste, y pues acabar con esto. Me preguntan además, ¿qué sucede con el pepsinógeno al interactuar con la proteína patógena? La respuesta sería que el pepsinógeno no lo inactiva. Esta proteína es muy resistente a la inactivación por proteasas. Entonces, pues básicamente es viable que si la proteína ingresa a través de la dieta, pues que genere una patología, ¿no? Se pueden colocar artificialmente inhibidores en la región de la cadena. Ok, bueno, yo creo que, vamos a esperar un poquito más, casi termino con la plática y igual en el momento avanzo con esas preguntas. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las características de la enfermedad, ya casi termino con esta plática, es muy breve. Decíamos que como ejemplo teníamos en los pequeños rumiantes la enfermedad de Scrappy. ¿Cómo se va a ver esta enfermedad? Bueno, pues va a iniciar con un cambio de temperamento. Vamos a tener prurito, es decir, los animales van a tener comezón, se van a estar rascando de forma convulsiva. Vamos a ver como signo clínico pérdida de la lana. Vamos a ver ataxia, es decir, cambios, dificultad para coordinar, para moverse, pérdida de peso, tremores y muerte en este rango de tiempo. Algo muy similar vamos a tener en los bovinos con la encefalopatía espongiforme bovina, enfermedad de las vacas locas, y vamos a ver que estos animales van a tener una pérdida productiva, que se habla también sobre la liberación de las partículas priónicas en la leche, que pudiera ser también
vamos a decir, una cuestión de alerta, ¿no? No está tan estudiado, pero se sabe que sí puede haber cierta liberación de esta proteína a través de la leche. Entonces, básicamente tendríamos que hablar que esos animales tienen que ser de descarte. Y bueno, aquí vamos a tener una pérdida productiva porque estamos perdiendo animales, básicamente. Se habla que en el país, aquí en México, no hemos tenido casos de esta enfermedad, de encefalopatía espongiforme bovina, pero bueno, no hay que descartar que en algún momento pudiéramos tener este tipo de enfermedades. Para aquellos que les gustan las pequeñas especies, bueno, pues tenemos también la encefalopatía espongiforme felina. Se habla que esta enfermedad la adquirieron los gatos a través del consumo de productos pues, lácteos, no lácteos, perdón, sino productos bovinos, ya sea carne o cualquier otra cuestión. Y bueno, esto solamente ha pasado, se han reportado unos cuantos casos en Reino Unido. Y como vemos también es una enfermedad de tipo neurológica con cambios, vamos a decirlos, en la conducta, el comportamiento, en la calidad, vamos a decir, motora de los animales. Y bueno, pues al final estos animales se tuvieron que haber de sacrificar en un tiempo corto y se hizo el diagnóstico con técnicas de histopatología para confirmar esta enfermedad. Ahora se habla también de que nosotros, si tenemos contacto, vamos a decir, contacto con tejidos contaminados con la sustancia proteica infecciosa, pues podríamos tener cierto contagio. Es un tanto peligroso el manejo con esta enfermedad. Y bueno, al final hay que recordar que la principal función del médico veterinario es el cuidado de la salud animal para también cuidar la salud humana, ¿no? Entonces, es importante conocer estas bases de la bioquímica para poder entender enfermedades de este tipo. Y bueno, esto al final del día termina siendo un ejemplo de una enfermedad de tantas que ustedes van a conocer más adelante. Y si se dan cuenta, pues bueno, básicamente están ocupando bioquímica para todo esto. Y bueno, básicamente con esto termino mi parte. Si tienen más preguntas, con mucho gusto podemos atenderlas y resolverlas. Listo, muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, Mario. Mario. Rosy, ¿tenemos preguntas? Sí, doctor, tenemos un par de preguntas. Me imagino. Aquí hay una, dice, ¿se puede artificialmente colocar inhibidores en la región de la cadena 96-167 antes de la infección? Yo que sepa, no, digo, tendría que profundizar, digo, también no es mi área, no hago investigación en esta área, pero podría ser una forma a futuro para poder investigar si Santiaguito, una cura, un tratamiento. ven un segundo, por favor. Claro. Ven un segundito. Rosita, una pregunta. Sí, adelante. Doctor Mario, buenas tardes. Le estoy hablando de Colombia, Javier Piedrahita. Tengo dos preguntas como muy puntuales a nivel clínico. ¿Se puede considerar que estos priones y demás a nivel salud pública son una zoonosis? Y la segunda pregunta es, a raíz de todo este movimiento de proteínas y todo lo que hemos visto, ¿se puede pensar en algún tipo de protección tipo vacuna, alguna cosa de estas para Scrappy, para Auyeski, para alguna cosa de esas? ¿Aló? ¿Qué escuchaste la pregunta, Mario? Creo que Mario desconectado. Sí. En cuanto a la pregunta que mencionas, sí es una zoonosis. Se sabe que el consumo o la interacción con esas proteínas de otras especies pueden desencadenar la activación de que nosotros como seres humanos empecemos con la replicación de estas proteínas mal plegadas y entonces sí se considera totalmente una zoonosis. En cuanto a la otra pregunta que me hacía respecto a la vacunación, es un tanto difícil, puesto que se sabe que esta proteína es intracitoplasmática. Sería interesante retomar el punto y ver si existe cierta, vamos a decir, cierta efectividad en la generación de vacunas o de anticuerpos contra esta proteína. Yo creo que sería un tema bastante interesante para retomarlo más adelante. Y bueno, en este momento me quedo corto con su pregunta, ¿no?
Yo ahí nomás agrego a lo que acaba de decir Mario. Mira, en el campo de los priones, a pesar de que tiene tiempo que se conocieron y que se han estudiado, la última palabra en ellos no está dicha, ¿eh? Realmente, incluso por eso Mario hablaba de las diferentes hipótesis que señalan qué hace. Fíjense, sobre todo jóvenes, la parte importante que espero Mario haya recalcado, cómo cambia esa parte. Ni siquiera obviamente sí es en términos generales una proteína con cierto grado de plegamiento, pero sobre todo es una zona de estructura secundaria donde una región de alfa hélice se convierte en conformación beta. Obviamente ahí hay implicación química importante, obviamente está el tema de lo que mencionó Mario, de posibles cambios desde a nivel de genoma y obviamente afectando la secuencia de aminoácidos de la cadena peptídica, de la proteína priónica. Pero esto fue tan espectacular, sobre todo ustedes como médicos, siempre que pensamos en un agente infeccioso, pues pensamos en algo que tiene DNA, bacterias, hongos, incluso los virus, ahorita que estamos con uno que por ahí está atacándonos fuerte, de material genético, de RNA. ¿Cómo que una proteína puede ser una molécula que cause un problema? ¿No? Una proteína que no es ni siquiera célula, ni siquiera es DNA. Bueno, en ese sentido, vean, este es para concluir lo que yo decía al inicio, son tan variables las funciones de las proteínas que algunas de ellas mal estructuradas pueden causar fuerte problema en diferentes especies. En el humano, lo dijo Mario, pues tenemos estas alteraciones neurológicas, sobre todo del Alzheimer, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un tema que lo considero relevante para ilustrar la importancia de la estructura proteica en un campo de la salud animal y de la salud humana, desde luego. No sé si hay más Gracias, preguntas, doctor. Rosy. Todavía queda una pregunta. Dice, una vez que detectamos este padecimiento, ¿se puede dar algún tratamiento o lo más recomendable es sacrificar al animal? No, lo más recomendable es sacrificar al animal y listo, deshacerse del problema. No, ni siquiera considerarlo para consumo, nada. O sea, descartar totalmente, inclusive considerar la fuente de infección y considerar el descarte de todo el hato de animales, básicamente. Muy bien. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. En el chat ya no hay más preguntas. Pues yo creo que pasamos al siguiente antes de que se nos vayan a ir nuestros jóvenes, que afortunadamente ya tenemos 85 participantes, en lugar de bajar ha subido, me da mucho gusto. Pues ahora va a estar con ustedes y le damos la bienvenida, bienvenido a México, nuestro estudiante de la Maestría de Producción y Salud Animal, mi alumno José Mauricio Dumas Pauta, les va a hablar de su proyecto de maestría porque consideramos que ilustra muy bien su tema para ahora ver cómo un modelo proteico tiene repercusión en la producción animal. Les presento a José Mauricio Dumas Pauta. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, doctor. Bueno, primeramente, muy buenos días con todos los doctores, compañeros, estudiantes que hoy participan en esta charla. Bueno, el trabajo que les voy a presentar básicamente tiene mucha relación con todo lo que hemos estado hablando ahora, básicamente producción, las proteínas en la producción animal. Entonces, permítame compartir la pantalla para comenzar la charla. Entonces, efectivamente, como lo ha dicho el doctor, el tema que les voy a presentar a continuación tiene que ver con las proteínas en la producción animal. Es un trabajo de investigación en el que me encuentro desarrollando dentro de la Maestría de Ciencias de la Producción y de la Salud Animal. El tema titula Evaluación del efecto de la desestabilización de la actina de la teca perinuclear en el espermatozoide criopreservado del berraco. Entonces, una de las cosas que buscamos sin lugar a duda cuando hablamos de producción animal es hacer eficientes nuestras unidades de producción, llámese esta porcinos, ovinos, bovinos o cualquier especie de interés zootécnico a la que nos dediquemos. Y dentro de esos pilares básicos de la producción animal, además de la alimentación, el manejo, la sanidad, tenemos a la genética y la reproducción, que es el punto donde me voy a enfocar el día de hoy. Y bueno, todos estos elementos en su conjunto, tanto la alimentación, el manejo, la sanidad y la genética con la reproducción,
nos van a permitir la optimización de nuestros recursos y por lo tanto obtener un máximo beneficio económico, que es la meta que toda producción animal pretende llegar. Entonces, dentro de la reproducción tenemos a las biotecnologías de la reproducción y una de ellas, la congelación o la crioconservación del material genético, que básicamente es una técnica que nos permite conservar material genético, sobre todo de aquellas especies o aquellos animales que son potencialmente productivos, para poderlo distribuir a una mayor cantidad de animales o simplemente utilizarlo cuando creamos pertinente inseminar a nuestros animales. Sin embargo, la congelación en algunas especies, incluyendo la especie porcina, que es nuestro interés en esta investigación, presenta una poca eficiencia, ya que muchos espermatozoides durante ese proceso de congelación no pueden soportar este proceso. Por lo tanto, aquellos espermatozoides cuando se descongelan pueden reducir drásticamente esta viabilidad. O aquellos espermatozoides que sobreviven pueden tener ciertos cambios en los patrones de motilidad, en su movilidad, que básicamente se denomina alteraciones o criocapacitación. De tal manera que hoy en día a la congelación como biotecnología se le considera como una técnica muy variable, que puede ser variable entre especies. Si solamente comparamos qué pasa con la congelación del semen de un toro con la congelación de un semen de berraco, hay una gran diferencia. Los espermatozoides de bovino normalmente están soportando mucho más esta crioconservación que los espermatozoides de berraco. Y esto no tiene que ver únicamente con la técnica de congelación, con el tipo de diluyente o las concentraciones de los diferentes crioprotectores que estamos utilizando. Tiene que ver con cambios morfológicos y cambios moleculares a nivel de membranas, a nivel de la membrana plasmática, de la membrana mitocondrial, del acrosoma, del núcleo y del citoesqueleto. Y dentro del citoesqueleto me refiero específicamente a una proteína muy importante que es el tema principal de esta charla, que es actina. Actina es una proteína citoesquelética que en el caso de los espermatozoides de la mayoría de los mamíferos se encuentra formando la teca perinuclear, que es la principal estructura citoesquelética del espermatozoide de los mamíferos. La teca perinuclear es una cápsula que se encuentra dando integridad, se encuentra rodeando al núcleo, está subdividida en una capa subacrosomal y una capa posacrosomal que básicamente le da integridad al núcleo y también participa activamente durante el proceso de reacción acrosomal para la fusión de membranas. Lo vamos a detallar más adelante todas estas situaciones. Pues bien, entonces el objetivo principal de nuestra investigación es evaluar el efecto de la desestabilización de la actina, de la teca perinuclear en el espermatozoide criopreservado del berraco. Es por eso que es importante que conozcamos la estructura del espermatozoide y sobre todo de qué proteínas está compuestas, porque son estas proteínas las que realmente se ven afectadas cuando conservamos o crioconservamos a nuestros gametos. Entonces, actina es una proteína de tipo globular, como lo están viendo aquí, está una estructura terciaria que tiene sitios de unión al ATP para poder polimerizar. Se ha denominado que los monómeros de actina se llaman actina G o actina globular, que para polimerizar primero forman, al unirse los monómeros de actina, forman protofilamentos. Al unirse dos protofilamentos van a formar la superhélice de dos hebras paralelas que en sí vendrían a formar los filamentos de actina, o también conocidos como actina F. También se ha determinado que estos filamentos de actina tienen distintas velocidades de polimerización. Un extremo más que polimeriza más rápido que el extremo menos. En cuanto a las características generales de esta proteína, que es una proteína muy importante porque forma parte de los tres elementos principales del citoesqueleto como lo conocemos: microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios y sobre todo la principal actina. Y en el caso del espermatozoide del berraco y de la mayoría de los mamíferos, como les decía, se encuentra formando parte de la estructura de la teca perinuclear, que es la principal estructura citoesquelética que rodea al núcleo y que le da integridad, le da protección, pero también sirve para la fusión de membranas. Bueno, es importante también recalcar algunas funciones generales que no únicamente está cumpliendo dentro de la dinámica del espermatozoide o de la fisiología del espermatozoide, sino son funciones generales que puede realizar esta actina en todas las células, y una de ellas es regular la forma celular, estabilizar las membranas y dar fortaleza. Participan en la migración e interacción celular con la matriz extracelular. ¿Por qué? Porque la actina es muy dinámica, tiene la capacidad de formar polímeros grandes, formar filamentos, redes, que van a dar la formación de estructuras de orden superior, como son lamelipodios, filopodios, que le permiten a la célula interaccionar con sus células vecinas o poder migrar
a través de las células. Y bueno, en el caso del espermatozoide tiene una alta dinámica. ¿Y por qué lo digo que tiene una alta dinámica? Porque el espermatozoide normalmente experimenta dos procesos muy importantes antes de la fertilización, que es capacitación espermática y reacción acrosomal. De tal manera que durante la capacitación espermática lo que va a ocurrir es una polimerización de la actina. Y durante la reacción acrosomal lo que se va a ocurrir es lo contrario, va a haber una rápida despolimerización de la actina, que son dos conceptos que lo vamos a profundizar con más detalle más adelante. Bueno, es importante también reconocer que la actina no es una proteína que se encuentra sola. Siempre se encuentra asociada con proteínas que van a favorecer su polimerización y otras proteínas que van a desfavorecer su polimerización. Y una de esas proteínas que desfavorecen su polimerización, o también llamadas proteínas desestabilizadoras, está gelsolina. Gelsolina, al unirse a los filamentos de actina, básicamente produce su ruptura y por lo tanto va a desencadenar la despolimerización. Y esta despolimerización, sobre todo, actúa en reacción acrosomal y está mediada por gelsolina. Y en capacitación, como les comentaba, es importante que se produzca una polimerización de actina tanto en la cabeza para estabilizar membranas y en la cola para que este espermatozoide desarrolle una motilidad hiperactivada, que es ese movimiento del flagelo cuando el espermatozoide está capacitado. De tal manera que, de manera fisiológica, recordemos, la capacitación espermática es un proceso que ocurre naturalmente en el tracto reproductor de la hembra. Lo que está produciéndose es la polimerización de esta actina, es decir, la transformación de estos monómeros de actina a filamentos de actina. Y esto va a ser importante para que en la cabeza prevenga una reacción acrosomal temprana y en la cola para el desarrollo de la motilidad hiperactivada. Ahora, los filamentos de actina cuando se forman, van a formar a manera de una red entre la membrana plasmática, que es la más externa, y la membrana acrosomal externa, es decir, es una forma de preparación antes de la reacción acrosomal. Y bueno, para que ocurra todo esto de una manera normal, de una manera efectiva, es importante que todas esas proteínas que hablamos anteriormente, que favorecen su despolimerización, estén inactivadas. ¿Cómo lo hace? Básicamente lo utiliza el fosfatidilinositol bifosfato, que está anclado a la membrana, y por lo tanto, fosfatidilinositol se une a gelsolina, permitiendo a través de una vía de señalización que se unan proteínas que en sí favorecen polimerización y por lo tanto se va a formar los filamentos de actina a partir de los monómeros. Y bueno, realmente la cascada completa de la capacitación espermática no solo involucra la polimerización de la actina, también involucra la salida del colesterol, la entrada de bicarbonato, la entrada de calcio, que es realmente la vía de señalización que como consecuencia da una polimerización de actina. Como vemos aquí, al entrar el bicarbonato a la célula va a permitir la activación de una adenilato ciclasa que va a producir ATP va a producir AMP cíclico a partir de ATP, y este a su vez va a activar a la proteína quinasa, que es realmente la vía que va a inhibir a gelsolina para que permita la polimerización de la actina. Y bueno, aquí vemos una imagen real que es lo que realmente está ocurriendo durante el proceso de capacitación. Básicamente polimerizar la actina a partir de los monómeros. Ahora, ¿qué ocurre durante la reacción acrosomal? ¿Qué ocurre durante la reacción acrosomal? Básicamente ocurre todo lo contrario que pasó en capacitación. Lo que se necesita aquí es que esta gelsolina, que estuvo anclada, unida al fosfatidilinositol, se libere. Y esto se da a través de un proceso de desfosforilación en el cual actúa una enzima llamada tirosinfosfatasa. Al producirse la liberación de gelsolina, esta se va a unir a los filamentos de actina, produciendo que estos polimericen. Aparte de eso, para que se produzca una reacción acrosomal, también va a intervenir una fosfolipasa C, que es la que produce la hidrólisis del fosfatidilinositol bifosfato en IP3 y diacilglicerol. El diacilglicerol activa una proteína quinasa y el IP3 se une a los receptores de la membrana acrosomal externa para permitir la liberación del calcio. El calcio, al incrementarse en el citoplasma, va a alcalinizar el pH. Todos estos eventos, como lo ven aquí con las flechas, va a producir el desencadenamiento de la reacción acrosomal, que no es nada más que la liberación a través de exocitosis de todo ese contenido de enzimas hidrolíticas, sobre todo hialuronidasa, acrosina, que se hayan contenidas en el acrosomo, para que pueda el espermatozoide interactuar con la zona pelúcida del óvulo o el ovocito maduro. Y bueno, como pueden ustedes haberse dado cuenta, realmente la dinámica o la fisiología del espermatozoide involucra no solamente actina, involucra proteínas que están asociadas, involucra enzimas que realmente son proteínas,
y una cascada de señalización que es realmente lo que se ve alterado cuando nosotros congelamos gametos, ya sean espermatozoides o células. Es por eso que para el caso del espermatozoide de berraco se ha determinado que este puede verse severamente dañado, sobre todo la estructura de la teca perinuclear, donde se encuentra la mayor cantidad de actina. Y además, procesos como el enfriamiento rápido produce despolimerización prematura de la F-actina. Espermatozoides de baja motilidad tienen altos niveles de gelsolina en la cola, donde no es necesario gelsolina. ¿Por qué? Porque tiene que haber aumento de filamentos de actina para que se dé el desarrollo de la motilidad hiperactivada. También la disminución del fosfatidilinositol, que vimos que está anclado a la membrana, también va a disminuir la inactivación de gelsolina, porque fosfatidilinositol, al unirse a gelsolina, va a permitir que los filamentos se polimericen, los filamentos de actina. Bueno, lo que ocurre naturalmente es que estos cristales que se forman a través de la congelación están dañando la estructura de las diferentes membranas, desde la membrana plasmática, la membrana acrosomal e incluso la teca perinuclear. De tal manera que todos esos procesos que les he comentado, tanto capacitación espermática como reacción acrosomal, hoy en día se puede emular en el laboratorio. Podemos colocar espermatozoides en diferentes medios de capacitación y por lo tanto inducir capacitación espermática. También podemos inducir reacción acrosomal, sobre todo aquí involucra mucho la utilización del calcio, que es uno de los iones principales para que se produzcan esos procesos. Y a través de esto podemos identificar a través de otros procedimientos, como son los procedimientos de separación de proteínas, qué está ocurriendo en la dinámica del espermatozoide, qué está ocurriendo a nivel de la cabeza, de la cola, qué está ocurriendo durante la capacitación espermática, qué está ocurriendo durante la reacción acrosomal. Entonces, por ejemplo, se han utilizado diferentes tinciones, como es el caso de las tinciones fluorescentes, utilizando incluso lectinas, para poder identificar en qué estado de la reacción acrosomal se encuentran los espermatozoides. Entonces, vemos aquí una imagen en la cual en la primera imagen muestra una fluorescencia muy brillante a nivel de toda la cabeza del espermatozoide, que nos indican que el acrosoma en este momento se mantiene intacto. Pero en la imagen A3 vemos zonas oscuras de fluorescencia en el cual este espermatozoide ha experimentado la reacción acrosomal. No solamente son esas técnicas que nos permiten identificar reacción acrosomal, también hay tensiones como la azul de Comasi, que también nos permiten identificar con el mismo principio, si hubo o no reacción acrosomal de acuerdo a la presencia o no del acrosoma. Hay técnicas como la electroforesis, la inmunocitoquímica y Western blot, que son técnicas ya mucho más específicas que nos permiten, por otro lado, la identificación de proteínas, que es lo que realmente estamos buscando para este estudio. Bueno, esa ha sido realmente mi presentación corta que les he preparado. Realmente este tema es mucho más complejo poderlo explicar, pero bueno, yo creo que los conceptos básicos que he pretendido dar aquí hayan sido de provecho para ustedes. Muchas gracias, Mauricio. Muy buena presentación. Si tienes preguntas, Rosy. Muchas Rosita, gracias, yo Mauricio, tengo por la varias presentación. preguntas. Abrimos el espacio a preguntas. Rosita, Sí. nuevamente yo. Sí, adelante. A ver, doctor Mauricio, primero que todo lo felicito, un trabajo espectacular, más trabajando con cerdos que nosotros los veterinarios viejos teníamos en mente, yo lo sigo teniendo, que hay que hacer todavía inseminación en fresco cuando se utiliza inseminación. Entonces yo le voy a hacer unas preguntas más bien de tipo práctico. Si no me las puede contestar, no hay problema. Me dice simplemente que hizo trabajo de laboratorio y no hay lío. La primera pregunta es, ¿qué concentración debíamos tener en una pajilla para inseminar cerdas ya a raíz de lo que usted hizo este trabajo bien interesante? Segundo, el tamaño de la pajilla que debíamos utilizar y el tipo de diluyente que debíamos utilizar, si usted sabe, doctor. Normalmente los tipos de diluyentes que se utilizan, sobre todo es el glicerol y el etilenglicol. La concentración de las pajillas... Da igual que en bovinos. Exactamente. Etilenglicol, glicerol. Para el caso del tamaño de las pajuelas es de 0.5 microlitros, que es normalmente lo que se utiliza, 0.25 para caso de semen sexado. Y bueno, lo de las concentraciones realmente sí tendría que investigarlo porque este es un tema que se está desarrollando, va a ser desarrollado en estos 2 próximos años. Realmente estoy empezando este trabajo. Listo, ¿no? Y de verdad muy interesante. Lo que pasa es que la primera duda que uno tiene es cómo debe utilizar la concentración, volviéndonos prácticos para ir a una piara a inseminar. Así es. Ok, muchas gracias, doctor. Ok, de nada.
Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tipo de diluyente utilizaron o utilizarán? Tipo de diluyente, como les decía, hay diluyentes que penetran la membrana y hay diluyentes que no penetran la membrana. Normalmente lo que se tiene que utilizar en diluyentes básicamente es una fuente de energía, un crioprotector que no penetre la membrana y un crioprotector que penetre la membrana. Entonces, por eso, como le decía el doctor anteriormente, se utiliza etilenglicol, se utiliza glicerol, hay otros diluyentes también que utilizan yema de huevo, que también es muy importante para el caso de espermatozoides de berraco. Muy bien. ¿No hay más preguntas? Doctor, tiene que activar su micrófono. Sí, bueno, pues muchas gracias, Mauricio. Y para concluir pues la charla de hoy, que espero no se les está haciendo complicado, vean que son modelos distintos. El que acaba de presentar Mauricio, claramente vieron ustedes ahí bioquímica por todos lados, ¿eh? Como lo dijo él muy bien al final, no solo proteínas, sino enzimas realizando procesos y toda la reacción en cascada de regulación, pues involucrando mecanismos bioquímicos en esa parte. Pues ya para cerrar, Rosy, básicamente la maestra y próxima doctora Rosa Isabel Higuera Piedrahita cierra, pues ahora también hablando de efecto del manejo del nitrógeno proteico, con el tema de la intoxicación por urea. Rosy, pues todo tuyo el escenario, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la participación. Les voy a compartir mi pantalla. Quiero cerrar este día precisamente con intoxicación por urea en rumiantes. Ante todo, vamos a ver qué es la urea. La urea principalmente es un compuesto nitrogenado no proteico, se considera que es cristalino, sin olor, y de fórmula tiene un carbono, un doble enlace con el oxígeno, 4 moléculas de hidrógeno y 2 moléculas de nitrógeno. Generalmente, la urea la tenemos a disposición para dos cosas principales. La primera, para realizar el abono precisamente de las praderas, y entonces acá podemos utilizar subproductos de otro origen animal, como por ejemplo la gallinasa, la pollinasa, la bovinasa, que tienen ciertas concentraciones de urea y que inclusive se pueden utilizar en otro tema como es la alimentación animal, sobre todo en la alimentación de rumiantes. Entonces, este tipo de subproductos o también como la urea, como se consigue, se pueden utilizar dándolas como parte de la ración en los animales. ¿Cómo se produce la urea entonces? Principalmente es el producto final del metabolismo del nitrógeno y el uso que nosotros le damos cuando hablamos de alimentación, sobre todo en rumiantes, depende precisamente de la flora microbiana del rumen para incorporarla. Y este detalle es muy importante porque las bacterias ruminales tienen generalmente cierta cantidad de ureasa bacteriana, que es la que permite tomar precisamente la urea que damos en la alimentación y convertirla en amonio. Sin embargo, esto no sucede de un día para otro. Y en esto voy a hacer hincapié en toda la presentación, porque si nosotros empezamos a suplementar con urea, el paso o la transición de la suplementación tiene que ser espaciada. Me refiero a que se vaya incluyendo la ración de urea a la que queremos llegar en un espacio de 10 a 15 días para evitar precisamente un incremento de la urea y que no tengamos suficiente ureasa bacteriana que la pueda degradar. ¿Cómo se metaboliza la urea entonces en el rumen? Primero, el consumo de urea llega al rumen y gracias a la ureasa bacteriana presente se permite la liberación de amoníaco y de moléculas de CO2. Generalmente estas dietas que tienen altas concentraciones de urea o que están suplementadas con urea van acompañadas de una dieta rica en carbohidratos. Estas dietas ricas en carbohidratos, las bacterias ruminales las toman y las convierten en ácidos grasos volátiles, es decir, que aquí hablamos del ácido acético, del ácido propiónico y del ácido butírico en su principal medida. También hablamos del ácido láctico, pero recuerden que el ácido láctico se produce en una menor proporción respecto a los otros 3 ácidos grasos volátiles. La presencia del metabolismo de carbohidratos
hace que estas bacterias ruminales realicen el metabolismo y puedan incorporar precisamente este amoníaco como parte de la síntesis de aminoácidos de las bacterias. Y esta síntesis de aminoácidos permite la formación de lo que se llama la proteína microbiana. Esta proteína microbiana sería la responsable de pasar al abomaso y en el abomaso sufrir una digestión proteica y absorberse como aminoácidos a nivel intestinal. Quiere decir entonces que la hidrólisis de la urea en el rumen parte a partir de la molécula de urea, y la ureasa bacteriana es responsable de la producción de amoníaco y de CO2. Este amoníaco entonces se puede convertir en proteína microbiana. Así como los humanos tenemos una base de alimentación, en este caso los rumiantes también lo tienen. Y si ustedes se fijan, la primera base es la base forrajera. El forraje en su mayoría está compuesto por carbohidratos del tipo celulosa y hemicelulosa. También tenemos o podemos administrar carbohidratos no estructurales como granos y subproductos. Podemos dar proteína degradable en el rumen, y a esta es a la que nos referimos, como por ejemplo la urea. Minerales y vitaminas. En menor medida podemos dar grasa, y esta grasa generalmente se refiere a la grasa de sobrepaso, es decir, aquella que nosotros administramos pero que se va a degradar y va a pasar precisamente todos los preestómagos y se va a absorber literalmente hasta el intestino. Proteína de sobrepaso. En esta igual podemos administrarla, pero se va a degradar hasta el abomaso y absorción hasta el intestino. Y en últimos lugares hablamos de los aditivos. Luego, si ustedes se fijan, la proporción de proteína degradable que yo le puedo dar, por ejemplo, como la urea, es una menor proporción respecto a lo que estoy hablando del forraje. Y hablamos de cantidades iguales cuando hablo de carbohidratos no estructurales como los granos. Eso es muy importante porque de aquí parte la intoxicación por urea. Cuando yo doy un desbalance en la dieta, es decir, cuando doy una mayor cantidad de proteína degradable en el rumen y una poca o baja proporción de forraje, o cuando doy una alta concentración de granos no estructurales y sobrepasa la proteína degradable en el rumen que yo le doy respecto a la cantidad de carbohidratos no estructurales. ¿Qué sucede entonces si el amoníaco no se transforma en proteína microbial? Cuando tenemos ciertos excesos, pues eso podría suceder. Los granos y el forraje que yo doy en dieta, primero, el nitrógeno no proteico, puede convertirse en amonio, y ese amonio, gracias a la fermentación de los carbohidratos, permitir la formación de proteína bacterial. Este proceso sucedería en el rumen, y esta proteína microbial sería la digestión en el abomaso y la liberación de aminoácidos para que se absorban a nivel intestinal. A nivel intestinal entrarían los aminoácidos, y estos aminoácidos irían por circulación porta hasta el hígado, precisamente para iniciar la síntesis de proteínas y al mismo tiempo las transaminaciones. Pero si tenemos un exceso de nitrógeno no proteico y este proceso no puede seguir hacia acá, este amonio puede ser absorbido a través de la pared ruminal e irse a través de la vena porta hasta el hígado. En el hígado hay procesos de detoxificación que se denominan ureagénesis, es decir, que pueden tomar este amonio y sintetizar urea. Y la urea que se produce, eliminarse de los hepatocitos e irse por la circulación. Y lo primero que puede suceder es un sistema de recirculación de la urea, que este es un proceso muy interesante que de hecho lo hace el rumiante. Cuando esta urea pasa al sistema de recirculación, puede regresar a la pared ruminal y esta urea colaborar o entrar en el rumen y permitir la formación de amonio gracias a la ureasa bacteriana. Pero al mismo tiempo se puede ir a las glándulas salivales y entonces eliminarse por saliva para que vuelva su reincorporación al rumen y repitamos este proceso de la formación de amonio y de proteína bacterial. Sin embargo, esta urea, la urea es el compuesto 10 veces menos tóxico que el amonio. Esta urea también se puede ir por circulación y eliminarse vía renal por orina. Inclusive se habla que de un 0.08% esta urea puede llegar a la glándula mamaria y eliminarse como urea en la leche. ¿Cómo entonces administrar la urea? Se habla de 150 a 200 gramos por vaca por día,
pero recordemos que estos 200 gramos se tienen que ir administrando de forma paulatina a través de por lo menos 15 días de adaptación. Seguramente van a encontrar ustedes novillos o ovejas a las cuales se les administra una concentración más alta, pero esto va dependiendo de la alimentación y del balance energético que yo le estoy dando en la ración. Aparte de eso, el mecanismo de adaptación permite que entre más urea haya, las bacterias ruminales se proliferen y se sintetice más urea microbial. Es decir, que la asimilación de urea puede ser ir creciendo hasta un tope. ¿Qué pasa aquí? Y esto es muy importante. Muchas veces les empiezan a dar urea y llega un momento en el que se les acabó la urea y dicen, ah, no pasa nada, mañana no le doy, y pasado mañana que me llega la urea vuelvo y se las administro. Eso es como volver a empezar. Cuando hacemos eso, que un día se me olvidó dársela o no tenía y entonces se la dejé de dar, pero pasado mañana sí se la doy, inician los procesos de intoxicación por urea. Además de eso, el mecanismo de adaptación tiene que ser continuo, es decir, que una vez que yo la empiece a administrar no puedo parar. Cuando administremos urea, entonces tenemos que ser cuidadosos en administrar con dietas altas en energía, precisamente porque esto va a permitir el metabolismo de las bacterias ruminales y la formación de proteína microbial, obviamente bajas en proteína y bajas en nitrógeno no proteico. Entonces hablamos de suplementación con granos de cereales, con melaza, por ejemplo. De aquí nace la importancia de por qué cuando estamos administrando urea hacemos bloques multinutricionales y los mezclamos con granos, por ejemplo, rolados, pulpas de remolachas azucareras, heno de pastos maduros y silo de maíz. Jamás administrar entonces con dietas con una disponibilidad alta de nitrógeno, como por ejemplo las semillas de oleaginosas, la soya, la canola, las mismas leguminosas, y aquí hay que tener mucha atención con esto, porque muchas veces cuando utilizamos esquemas de abono a los potreros, podemos llegar a tener este tipo de problemas. A veces estamos abonando pastos jóvenes y estamos administrando pastos jóvenes. Estos, sobre todo las leguminosas, pues permiten una disponibilidad alta de nitrógeno, y si los animales no están acostumbrados paulatinamente, podemos empezar a tener este tipo de intoxicaciones. ¿Qué sucede? Cuando tenemos entonces un exceso, precisamente porque damos una dieta alta en urea o porque generalmente pasa eso, hoy no le di, pero o al trabajador se le olvidó administrarle, pero mañana sí le da, y entonces le da lo de hoy y lo de mañana para que sea mejor para pasado mañana. Este amonio, cuando se une con moléculas de hidroxilos, forman este ion que se llama el ion amoníaco más moléculas de agua, y este amoníaco tiene una característica, y es que es extremadamente liposoluble. Al ser liposoluble, entonces se incrementa la absorción a través de la pared ruminal y por ende pasa a la sangre vía circulación porta, y el primero que lo recibe sería entonces el hígado. Este amonio absorbido de forma normal entraría a el hígado, y en los hepatocitos podría suceder los procesos de ureagénesis, es decir, que este compuesto se tome y se convierta en urea a través del ciclo de la urea. Entonces, si ustedes se fijan, acá lo tenemos. Este necesita una molécula de bicarbonato más 2 moléculas de ATP para formar precisamente este compuesto que sería el carbamoil fosfato. Aparte de eso, tengamos en cuenta este otro, el aspartato, que es uno de los aminoácidos que se consideran transportadores de estos grupos amino y que se integran al ciclo de la urea precisamente para la formación de urea. Si ustedes se fijan, al inicio les comentaba que la molécula de urea tiene 2 grupos amino, uno precisamente que proviene de las moléculas de amonio o de amoníaco, y el otro que viene a través del aspartato, que sería uno de los transportadores. Este proceso entonces requiere energía en forma de ATP y permite la formación de urea, que sería el proceso de ureagénesis. Pero al mismo tiempo, este amonio absorbido puede ser captado por el glutamato a través de una enzima muy importante que es la glutamina sintasa y permitir la síntesis de glutamina. La glutamina es un aminoácido, pero tiene la función del transporte precisamente de estos grupos amino
y neutralizaría entonces la toxicidad que tienen estos grupos amino. Cuando todas las moléculas de amonio o de amoníaco no pueden entrar al ciclo de la urea, pues se pueden neutralizar a través de glutamina y esta glutamina salir a la sangre e irse hacia otros órganos. El metabolismo del amonio entonces se refiere a cuando tenemos la concentración de amonio elevado y generalmente esto sucede después de 1 hora de consumir la urea. Este se absorbe a través de la vena porta y dentro del hepatocito, entonces los primeros que lo reciben son los hepatocitos periportales, que son los que están alrededor de la vena porta. Estos hepatocitos periportales tienen entonces la función de tomar esta molécula de amonio, adentrarla al ciclo de la urea, la unión de una molécula de aspartato y precisamente facilitar la síntesis de la urea. Y al mismo tiempo, tomar estos aminoácidos de glutamina que veíamos en la diapositiva anterior y gracias a la glutaminasa permitir la liberación de este amonio y de moléculas de glutamato. Estas moléculas de glutamato entonces podrían ayudar de nuevo con el transporte de estos grupos amoníaco como glutamina, pero ofertar precisamente estos grupos amonio para que ingresen al ciclo de la urea y permitir la ureagénesis. En este sentido, la ureagénesis es un sistema de muy baja afinidad, pero con una alta capacidad de detoxificar el amonio. De hecho, es un sistema de los más eficientes. Pero, ¿qué pasa si este sistema no alcanza a metabolizarlo? Entonces tenemos los hepatocitos perivenosos, que son los que están alrededor de las venas, precisamente que salen a la circulación. Y entonces estas pueden tomar la molécula de glutamato y unirle esta molécula de amonio a través precisamente de una molécula de ATP. La glutamina sintasa permite la síntesis de glutamina y les repito, esta glutamina podría ser el transportador de estas moléculas de amonio sin que cause toxicidad. Aquí el punto más importante es neutralizar estas moléculas para que no causen daño. La primera forma, les comentaba, son los procesos de ureagénesis y la segunda forma entonces sería permitir la formación de glutamina para que se transporte como glutamina a través de la sangre y no cause un efecto tóxico. En este caso, la síntesis de glutamina es un sistema de alta afinidad, pero con una baja capacidad de desintoxicar el amonio, porque si ustedes se fijan, esta glutamina sale a la sangre, pero tiene en algún momento que volver a regresar al hepatocito para que pueda detoxificar ese grupo amonio. ¿Qué hacemos entonces? El mismo hígado tiene un sistema de enzimas precisamente que le ayudan a la detoxificación y una de ellas es la alaninoaminotransferasa. La alaninoaminotransferasa entonces permite otras vías como por ejemplo la gluconeogénesis. En este caso, el músculo, por ejemplo, toma la glucosa y a través de la glucólisis libera piruvato. Este piruvato se puede unir con el glutamato, formando otro aminoácido que es la alanina y liberando alfa-cetoglutarato. Esta alanina puede pasar a la sangre y cuando llega al hepatocito, la alanina más el alfa-cetoglutarato puede formar piruvato y moléculas de glutamato. Este glutamato entonces puede liberar esta molécula de amonio e irse al ciclo de la urea y colaborar en este sentido con la ureagénesis. Pero al mismo tiempo este piruvato que se libera acá puede entrar a la ruta de la gluconeogénesis para la formación de glucosa, esta glucosa irse a la vía sanguínea y regresar al músculo para completar el ciclo y a este se le llama un ciclo de Keighil. Como ustedes se dan cuenta, la detoxificación por otros mecanismos, por ejemplo por el mecanismo enzimático de las moléculas de amonio, necesitan precisamente moléculas de glucosa para la síntesis de energía en forma de ATP. El 98% entonces del nitrógeno dietético puede ser transformado en moléculas de amonio y tienen que entrar por estas vías para la detoxificación. Y otra cosa muy importante es que este ciclo de Keighil requiere 3 ATPs, lo que quiere decir que para que nosotros podamos detoxificar estas moléculas necesitamos moléculas de glucosa para que puedan sintetizar ATP. Estas moléculas de glutamato que se obtienen entonces pasan a través de la glutamato deshidrogenasa
y necesitan formar alfa-cetoglutarato más amonio. Este alfa-cetoglutarato, si ustedes recuerdan, es un metabolito del ciclo de Krebs y esta molécula de amonio se iría directamente al ciclo de la urea. Como hemos visto en estas dos diapositivas, el alfa-cetoglutarato es uno de los metabolitos del ciclo de Krebs, luego empieza un desbalance precisamente del ciclo de Krebs. Otra de las enzimas detoxificadoras es precisamente la aspartato aminotransferasa. Esta aspartato aminotransferasa puede tener reacciones reversibles, es decir, que puede tomar una molécula de glutamato, donde trae su grupo amino, más una molécula de oxaloacetato, esta también presente en el ciclo de Krebs, y permitir la formación de aspartato y oxoglutarato. Si recordamos, el aspartato entra precisamente al ciclo de la urea porque es otro de los transportadores para los mecanismos de ureagénesis. En este orden, cuando tenemos un exceso de amonio, tenemos tres mecanismos de detoxificación. Uno que sería la actividad de la enzima glutamato deshidrogenasa, el segundo la aspartato aminotransferasa y el tercero la alanino aminotransferasa. Pero cuando definitivamente tenemos un incremento en el consumo de proteínas y se produce la hiperamonemia, esta hiperamonemia es precisamente neutralizada por los mecanismos de detoxificación que veíamos, pero al mismo tiempo, como veíamos, muchos de esos ciclos necesitan energía. Entonces se activan procesos de gluconeogénesis y por ende se disminuye el nivel de la glucosa hepática. Aparte de eso, hay procesos de glucogenólisis hepática y eso induce la hiperglucemia o una ligera hiperglucemia en sangre. Pero se ha visto también que este incremento en el consumo de proteínas induce una disminución de la insulina producida por el páncreas. Todos los mecanismos de detoxificación entonces, o de los mecanismos de ureagénesis, requieren ATP y la forma de obtenerla es activando mecanismos de gluconeogénesis. Hay un detalle con esto, que los rumiantes de por sí son hipoglicémicos naturales, es decir, que ellos no tienen un nivel alto en glucosa porque obtienen su glucosa a partir de procesos de gluconeogénesis. Entonces, si recordamos, el principal ácido graso volátil para un rumiante es el propionato, y el propionato se metaboliza a través del ciclo de Krebs utilizando el succinato. Pero aquí hay un detalle, recordemos que hay un desbalance en los metabolitos del ciclo de Krebs, específicamente en el alfa-cetoglutarato y en el oxaloacetato. Obtiene alrededor de un 10% de moléculas de glucosa a través del lactato, pero recordemos que el ácido graso volátil, que sería el ácido láctico, se produce en muy baja cantidad, un pH normal. En este caso, cuando tenemos un incremento precisamente en las moléculas de amoníaco en el rumen, inversamente el pH sube, y cuando sube, el decremento es inminente de las bacterias lácticas. Luego, este porcentaje de lactato tiende a bajar. Y hay otra opción, que es tomar los aminoácidos gluconeogénicos, sean de la proteína microbial que veíamos o de los mismos aminoácidos presentes en la proteína muscular, y de este el rumiante podría tomar un 20%. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay otro detalle. Estos aminoácidos glucogénicos utilizan transportadores, precisamente, como la alanina, la glutamina y el aspartato, aminoácidos que vimos hace unos segundos en cuanto a que son precisamente mecanismos de detoxificación. Entonces, la alanina es responsable precisamente para el transporte, para entrar en el ciclo de Keighil. La glutamina es uno de los principales transportadores y el aspartato es un aminoácido que entra directamente al ciclo de la urea. Luego, estos aminoácidos comparten las dos rutas más importantes en este caso, que sería la ureagénesis y la glucogénesis. Por ende, se afecta la capacidad del hepatocito para utilizar el propionato y para obtener glucosa a través de la gluconeogénesis. Es decir, que cuando ocurren desbalances en la disponibilidad de intermediarios del ciclo de la urea, disminuye la remoción de amonio y este se acumula en los tejidos y empezamos a tener procesos de intoxicación. ¿Cómo podemos determinar entonces que podríamos estar frente a una intoxicación?